Hola, antes de compartirte el video de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y compartas este video con amigos, colegas y todas las personas que consideres que pueden interesar en nuestro tema. Para nosotros es un gusto poder ofrecer nuestros conocimientos y compartirlos con todos ustedes. Los esperamos. Bueno, ¿cómo estás, Jessica? Segunda temporada de Con las Cuentas Claras. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno, es un logro muy particular, ¿no? Comenzar con nuestra segunda temporada de este podcast que comenzamos ya el año pasado, donde hemos tratado de explorar algunos temas contables, fiscales, financieros. Este año 2026, al momento de preparar este podcast, están pasando cosas que no esperábamos el año pasado y que incluso las pudimos haber soñado, ¿no? Muchas veces en el podcast hablábamos, si pasa esto, las cosas que se podrían lograr. Bueno, ahorita estamos en un momento en que el 2025 es totalmente distinto a lo que vimos en el 2026, ¿no? Estamos hablando del 2025 con todos unos retos cambiarios, todos unos retos desde el punto de vista de cómo hacer negocios, todas las sanciones por parte de la OFAC, o sea, todo un cóctel de cosas muy, muy fuertes, y amanecimos el 2026 con otra dinámica, una dinámica en la que ahora esperamos más bien inversión extranjera, donde parece reactivarse el sector petrolero y que ahora pone al empresariado venezolano en una posición de que debe ser, incluso yo diría hasta protegido, ¿no? ¿Cómo ves esto, Jessica? ¿Cómo ves este cambio de cara al empresariado venezolano? Bueno, efectivamente, como comentas, nos esperamos un escenario totalmente distinto para ahorita, para 2026. Está iniciando, por supuesto, aún hay muchas expectativas, pero las empresas no pueden dejar pasar el tiempo y que quizás todos estos cambios lo agarren por sorpresa. Igual ya lo veníamos hablando en el 2025, en donde las compañías tenían que venirse preparando ante un eventual cambio, y lo estamos empezando a ver ahorita. ¿Cuál va a ser uno de esos primeros cambios que a lo mejor observaremos? Es el tema de la competencia extranjera, ¿no? Ahorita la industria nacional va a dejar como que de monopolizar el mercado y ahora va a tener una competencia extranjera, y eso le va a traer muchos cambios a la industria nacional. ¿Por qué? Porque ya va a tener que migrar de la forma como venía operando a una nueva forma que le permita llegar a los estándares que tiene esta empresa extranjera y poder seguir manteniendo su mercado. Sí, efectivamente, eso me parece que es uno de los grandes retos, ¿no? Cuando tú estás compitiendo contigo mismo, probablemente el nivel de exigencia no es el mismo, no te exiges tanto. Ahora, cuando se incorporan estos nuevos actores internacionales, pues entonces volvemos a todo esto que siempre hablábamos de estructuras de costos más detalladas, una estructura de precios más definida, estrategias de mercado más pulidas, ¿no? Procesos, o sea, hay muchas cosas que en el camino, bueno, también la dinámica de la crisis que atravesó el país hizo que muchos de los empresarios estuviesen en modo sobrevivencia, ¿no? Pero ¿cómo pasar de ese modo sobrevivencia ahora a un modo vamos a competir, ¿no? Vamos a competir. Que es importante, ¿no? O sea, igual el año pasado ya las empresas venían preparándose un poco. Ahorita los obliga a que ese cambio sea mucho más rápido. ¿Qué tienen que considerar? Por supuesto, la estructura de precio y de costo, porque van a competir ya con empresas que tienen una estructura totalmente definida, que operan en un mercado totalmente distinto al que es ahorita el país. Entonces, por supuesto, las compañías van a tener que irse adaptando, ir mejorando esa estructura de precio y de costo, ir segmentando el mercado de tal manera que les permita a ellos ya no ver el país como un solo bloque de consumidores, sino ya sectorizarlo y saber cuál es el tipo de consumidor que está o adquiriendo el servicio o adquiriendo el producto. Sí. ¿Qué va a hacer esto? Que por supuesto todo esto tenga también un componente informático, un componente informático, en donde ellos tengan que, mediante estas automatizaciones, lograr en menos tiempo tener toda la estructura identificada que les permita tomar decisiones mucho más rápidas y que permita también tener una comunicación constante con sus clientes. Claro, la tecnología yo creo que va a ser uno de los elementos más importantes, ¿no? El hecho de que vengan estas transnacionales con procesos muy pulidos,
con procesos operativos incluso que los hagan más eficientes, que requieran incluso menos personal, que sea a escala, es decir, que compren inventarios o materia prima a unos costos que a lo mejor el empresariado local no tiene acceso. O sea, la verdad es que son momentos muy interesantes y yo rescato algo que vi por redes sociales de que, oye, mira, hay que cuidar al empresariado venezolano, hay que protegerlo, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante de que ellos deben dejarse ayudar y nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan ser competitivos. Hay algo que yo no lo he escuchado todavía, Jessica, pero me parece que es algo obvio que puede darse. Ya se dio el tema de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Para el momento de hacer este podcast ya se había definido elementos de esta reforma. Por supuesto, eso estaba muy asociado al sector oil and gas. Sin embargo, yo creería que ya se ha ventilado una de las exigencias que van a tener las empresas en general va a ser una potencial reforma tributaria, ¿verdad? Una reforma tributaria que pudiese venir también a cambiar las reglas de juego, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sea factible que en los próximos meses, años, el Estado se motive a hacer cambios profundos en nuestro sistema? Hola, soy Vladimir, CEO de Algorithmics. En Algorithmics enseñamos a niños y jóvenes desde los 6 hasta los 18 años a programar, crear videojuegos, apps y contenido digital. Ya son más de 1 millón de estudiantes en 90 países los que han pasado por nuestras aulas virtuales y presenciales. Lo que nos hace diferentes es cómo enseñamos: grupos pequeños, clases dinámicas y profes que aman lo que hacen y logran que los niños también se enamoren del mundo tech. Nuestro programa está diseñado por expertos en educación, pensando para aprender a programar mientras desarrollan habilidades que van a usar toda la vida. Y sí, pueden estudiar desde casa o venir a nuestras escuelas. En Algorithmics, más que aprender código, los ayudamos a pensar, crear y prepararse para el futuro. Creo que debería realmente darse ese cambio tributario en el sistema del país, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir también esa protección que hablas de la industria venezolana. Si tenemos mejoras tributarias, eso va a hacer que, por supuesto, la carga tributaria a nivel de las empresas disminuya y esto les permite a ellos también mejorar su estructura de costo y disminuir quizás el valor de los precios o servicios que le da al consumidor, lo que va a permitirles que sean un poco más competitivos con estas empresas extranjeras que pudiesen potencialmente llegar al país. Indudablemente también creo que simplificar el sistema, ¿no? Yo creo que ahorita también el hecho de que podamos apuntar a un sistema tributario más limpio, donde hoy en día el cóctel tributario es agobiante. Cumplir con todas las obligaciones tributarias en Venezuela desde hace muchos años ha sido una tarea prácticamente imposible. Este proceso de entender una nueva dinámica también va a pasar por eso. Yo creo que va a ser exigencia de potenciales inversionistas extranjeros. Nos van a decir, mira, bueno, ok, me interesa Venezuela, pero ¿en qué medida puede simplificar estos elementos para poder nosotros entrar? Imagínate tú, una empresa transnacional explicándole Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley de Drogas, Ley de Deporte, IGTF, tal. O sea, son muchas cosas que en otras jurisdicciones normalmente no las vas a ver. Hoy en día en los países prácticamente existe una sola obligación tributaria con un solo sujeto activo y eso hace el split y después va a todos los niveles geopolíticos. O sea, es una dinámica totalmente distinta, partiendo de que el tributo no puede ser un elemento distorsionador de hacer negocio. Aquí en Venezuela se ha convertido en un elemento que distorsiona hacer negocio. Cuando uno va a montar un negocio, uno empieza a decir, Dios mío. Primero que todo, tributo tengo que pagar antes de... Procesos, trámites. O sea, existe una cantidad de elementos que debes cumplir para ser formal, que cuando las empresas extranjeras vuelvan, bueno, muchas veces cuando tú entras, dices, bueno, estas son las reglas de juego, las juego. Pero, ojo, en este momento nosotros somos los que estamos más interesados y más urgidos en que exista inversión extranjera en cantidad que permita generar ese efecto multiplicador. Dentro de los clientes que has visitado, Jessica, que has atendido, ya tú visualizas algunos que han tenido, que ya pudiesen considerarse casos de éxito, que ya, mira,
sí, ya empezaron antes de ahorita, sino ya venían haciéndolo. ¿Has tenido algunos casos? Sí, claro, era como te comentaba, ya ahorita las empresas venezolanas no se están preparando desde enero 2026 en adelante. Ya ellas veníamos a un tema pandemia que por supuesto golpeó a toda la industria, pero a partir del año, finales del año 2024, todo lo que fue el año 2025, hay empresas que han ido optimizando sus estructuras, han optimizado procesos, ¿sabes? Han ido porque se han preparado ante un eventual caso. Entonces, si podemos decir que ellas durante el año 2025, o esas compañías, han sido exitosas, han logrado optimizar, o sea que en 2026 que lo sigan poniendo en práctica y que por supuesto sigan buscando esa mejora continua, va a ser totalmente un éxito para ellas. Sin duda, lo que van a tener es que estar pendiente de ese benchmarking allí con los potenciales competidores nuevos, ¿no? Porque a veces uno lo ha hecho muy bien aquí, pero no hace ese proceso de compararte con esas empresas extranjeras, ¿no? Entonces ese proceso de compararte creo que va a ser interesante, no porque quieras copiarte nada, sino porque es interesante que entiendas cómo ellos, cuál es el mindset de ellos, ¿no? Cómo funciona. Y mucho va por el tema de automatizar, de ser eficientes, de tomar decisiones en base a la data. No, y también nosotros, por lo menos si somos las empresas que le vamos a prestar servicio a esas empresas extranjeras, por supuesto la empresa también tiene que irse adaptando y ver si está en la capacidad de cumplir con esos estándares que ya ellos traen, porque son estándares totalmente distintos a los que la industria venezolana ha venido actuando en los últimos años. Es totalmente cierto, claro. Recuerdo hace 20 años que tú para poder prestarle servicio a una empresa de este tipo tenías que cumplir con todas unas características internas y demostrar que tú estabas en condiciones legales, operativas, etcétera, para poder prestarle servicio de acuerdo a los estándares de ellos, y te hacían los due diligence y te hacían un montón de cosas. Es verdad, eso va a ocurrir. La verdad que ahorita hablándolo contigo empiezo a recordar, porque pasa mucho por allí, ¿no? De recordar qué era lo que hace un montón de años nos exigía, hacíamos en ese contexto, y que ahora eso se va a ir retomando otra vez. Va a ser bien interesante porque vamos a tener que quitarnos las telarañas de muchas cosas que ya habíamos obviado. Que ya habíamos obviado. Jessica, cuando hablamos de eficiencia operativa y temas de capital humano y tal, cuando te digo flujo de caja, ¿qué tan importante es en este nuevo contexto? Creo que no nada más en este nuevo contexto, y creo que lo hemos venido normalmente siempre mencionando, que el flujo de caja es totalmente importante para todas las compañías, porque es lo que te permite a ti tomar decisiones en función al ingreso que estás teniendo. Ojo, no quiere decir que por supuesto estés teniendo una rentabilidad, pero es totalmente importante manejar ese flujo de caja que te permite a ti, ante eventual riesgo o crisis, poder tomar soluciones. Por lo menos el tema de capital humano también se va a ver un poco afectado a nivel de competencia extranjera, porque son empresas que ya tienen una estructura remunerativa, tanto salario, el salario que percibe el trabajador, como el salario que también nombramos como el salario emocional. Ya son empresas que tienen una estructura totalmente distinta a como han venido trabajando las empresas venezolanas. Por supuesto, aquí, ¿cuál va a ser el principal reto de la empresa venezolana? El retener y fidelizar el capital humano, que es importante para tu compañía. Porque ya ahorita a lo mejor el trabajador va a ver otra oportunidad en otra compañía que le ofrece una mejora salarial totalmente distinta a la que estás obteniendo ahorita, y obtienes un salario emocional quizás un poco mucho más flexible en tu horario, un home office, tienes también estructuras de salud que aquí se ha ido perdiendo un poco. Entonces ese va a ser uno de los puntos claves, porque al final el talento humano es lo que te mantiene a ti una compañía. Son cosas que también empezamos a recordar del pasado, ¿no? Efectivamente, cómo retengo el personal, realmente entender cómo se comportan estas nuevas empresas. Existe una mano de obra muy calificada aquí en Venezuela que a lo mejor está dedicada a otras cosas, que se va a unir nuevamente a la fuerza laboral. Las personas que trabajan en empresas nacionales se van a ver tentadas a esto. Sí, pueden ocurrir muchas cosas. No creo que de repente en el cortísimo plazo, pero sí yo creo que en un par de años ya vamos a volver a esos estándares nuevamente, de que incluso la gente rotaba mucho. Recuerdo cuando estaba muy joven, 20, 22 años, normalmente
alguien pudiera rotar de un trabajo a otro en un año, porque la verdad es que, bueno, estabas en una empresa y la otra te ofrecía, no sé, el doble, o te ofrecía el seguro médico, te ofrecía cosas que la otra no te daba y que tú rápidamente ibas moviéndote entre las empresas. También vamos a ver de repente algunas posiciones que van a ser tomadas por expatriados, a lo mejor vamos a empezar a ver esa economía de expatriados. Si nos vamos un poco al recuerdo, pueden pasar muchas cosas interesantes. Cuando te hablo de sistematización y automatización, ¿qué tan importante lo ves en este renglón de eficiencia operativa y capital? ¿Cómo las empresas van a invertir? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Probablemente en el corto plazo, por supuesto, depende del tamaño de la compañía, si tiene la capacidad o no de hacer ese tipo de inversión, lo va a hacer o no lo va a hacer. Sin embargo, todo te va a llevar a que efectivamente el tema de automatización y sistematización va a ser totalmente indispensable en las compañías. ¿Por qué? Porque te va a permitir tener información en tiempo real. Te va a poder permitir medir indicadores de rentabilidad en un instante. Te va a poder permitir, en función a esta información que te den todos estos productos, te va a poder permitir tomar decisiones en el momento adecuado que debas hacer. Si hablamos también de empresas quizás de consumos masivos, de ventas al detalle, te va a permitir que quizás mediante CRMs tengas mayor comunicación con tu cliente, claro, te permita sectorizar el tipo de cliente que tienes y eso haga que por supuesto se redunde en mayor venta para tu compañía. Sí. Entonces el tema de automatización para mí es súper importante. Claro, no, indudablemente las empresas, todo está inventado, ¿no? Una de las cosas emocionantes de este momento histórico, no en Venezuela sino en el mundo, es que a nivel de aplicativo todo está inventado. Nos tocará ahora como en que empezar a investigar qué aplicativo ya existe, que se adapta a nuestras necesidades y hacer las inversiones que se tengan que hacer, pero lo cierto es que no podemos competir con esos monstruos con liguita, ¿no? Tenemos que competir con herramientas, ¿no? Y eso pasa por hacer esas inversiones en sistematización, automatización. Los trabajadores lo van a exigir y el contexto lo va a requerir. Y que también te va a permitir también un proceso que a lo mejor hagas en todo un día, lo reduzcas a mediodía. Entonces eso también es súper importante, sí, porque disminuyes la carga de trabajo que pueda generarle a tu talento humano. Sí, y eso va mucho también con la parte emocional del trabajador. Sí. Tú no tienes que darle las herramientas a la gente para que pueda funcionar todo razonablemente bien. ¿Buscas remodelar tu casa y luego arrendarla sin complicaciones? Llegaste al lugar ideal. Hacemos remodelaciones totales, cambiamos pisos, renovamos baños y cocina, ajustamos electricidad, pintura y herrería, hasta el último detalle para que el espacio quede impecable. Y no nos quedamos solo ahí. También nos encargamos del mantenimiento preventivo, correctivo y la administración del inmueble para arrendarlo, manteniendo la propiedad en buen estado a largo plazo. En Secha de Construcciones cuidamos tu propiedad de principio a fin, solo para que te encargues de disfrutar los beneficios. Contáctanos. Muy bien. Bueno, Jessica, más o menos esto es lo que quería que conversáramos, ¿no? Sin embargo, tengo una pregunta que ha rondado en los clientes en las últimas semanas y quisiera dejártela para comentarla brevemente, ¿no? En los últimos meses las empresas han trabajado mucho con estos exchange, ¿no? ¿Tú crees que eso para los efectos prácticos en este contexto, este cambio 2025-2026, tú consideras que eso fue una moda o que eso es algo más permanente? ¿Cómo ves ahora ese tema de los exchange en negocios en general aquí en Venezuela y en el mundo? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente no lo veo como una moda. Para mí sí es algo que va a ser totalmente permanente porque a las empresas les ha servido mucho para el tema de cobertura. O sea, tienes mucha más facilidad, es mucho más rápido hacer un tipo de cambios de una moneda a otra. Entonces, para mí sí va a ser permanente. Te va a ayudar en un punto también a hacer inversiones pasivas. Entonces, creo que es un punto donde las empresas efectivamente deberían explorarla. Igual ya es algo, como tú dices, que viene de años anteriores, es algo que está totalmente avalado a nivel contable, que está totalmente avalado a nivel tributario. Entonces, ¿por qué no? Sí, seguramente, bueno, eso lo que va a requerir es
una mejor y mayor formación de tesorería, algo que se ha perdido con el tiempo, ¿no? Hace muchos años un tesorero era alguien con mucho peso en las organizaciones. Hoy en día eso se perdió un poco valor. Hoy prácticamente tesorería es hacer pago móvil, transferencia, etcétera. Pero con estos tiempos, pues yo creo que el rol del tesorero va a ser muchísimo más importante, porque bueno, va a tener que mirar este tipo de aplicativos y va a tener que tomar decisiones asertivas en función de resguardar patrimonialmente la compañía su liquidez. Bueno, genial, Jessica, la verdad que muchas gracias por acompañarme en este primer podcast de la segunda temporada. Que básicamente, como la primera, lo que buscamos es fundamentalmente poder explorar temas actuales, discutirlos y un poco ayudar a nuestros clientes y relacionados en el tema de formación profesional. Gracias, Jessica. Chévere. Bueno, nos vemos en el próximo.